Iniciado el siglo XIX, la corona española, que ostentó un gran imperio otrora, había ido menguando su alcance, sobre todo por el levantamiento independentista de Sudamérica. De este modo, España iba perdiendo aparte de recursos durante la Revolución Industrial de 1850, soltaba la hegemonía e influencia sobre la economía mundial. Sin embargo, aún poseía algunas regiones, solo que la fuerza militar naval española ya no podía abarcar tanto control sobre sus colonias, lo que debilitaba su soberanía. Este fenómeno se pronunció aún más cuando nuevas naciones estaban pretendiendo sumarse como países de primer mundo e incluso también formar un imperio. Así que entrando a la segunda mitad del siglo XIX, naciones como Chile y Japón pretendían subir su estatus, así como también el pueblo estadounidense. Hacía 5 gobiernos norteamericanos que se intentaba por parte de estos llegar a un trato económico de compra con España por la región caribeña de Cuba. Sin embargo, España no consideraba el trato con la joven nación de Norteamérica. Cuba era no solo una cuestión de prestigio imperial de España, sino que representaba uno de sus territorios más ricos. Así que la tensión política iba creciendo. Los movimientos nacionalistas en la isla y la crisis civil en la metrópoli española iban empeorando la situación. Finalmente, a inicios del año 1898, Estados Unidos hace presente a su acorazado de segunda clase Maine en la bahía de La Habana, lo cual internacionalmente era un símbolo de provocación ante España. Por su parte, los americanos sondearon así el ánimo de los cubanos ante la presencia norteamericana. Ya para febrero, cuando los oficiales del Maine estaban en un baile organizado por España en tierra, a las 9:40 de la noche del día 15, un poderoso estruendo y luz anuncian que el acorazado de Estados Unidos sufre una explosión terrible que parte al blindado en dos, terminando hundido. Esto sería el gatillante final para que se inicie una guerra entre estas naciones. Este incidente hasta el día de hoy no haya una clara razón de la explosión. Pero para este caso los americanos expusieron al mundo que fue un ataque premeditado de España. 10 días después de estos hechos, en el Teatro del Pacífico, la escuadra de cruceros del Comodoro de Way se dirige al sur con 5 unidades. Para el día 22 de abril, las naves americanas se ponen a punto, sumándoseles el crucero Baltimore, y esperan con la orden de estar listos para zarpar de Hong Kong. El día 27 la escuadra empieza su rumbo a la colonia española de Filipinas. Por su parte, los españoles solicitan a la nación europea pertrechos, de los cuales se opta por llevarles minas, pero estas no llegarían antes que Dewey. España disponía de naves de segunda clase en la región, varias inoperativas, mucho menos en buenas condiciones. El mando español planeará si se genera un combate terrestre o naval. Finalmente, para no exponer el poblado. A las 7 p.m., el 30 de abril, se informó a Montojo que los barcos de Dewey habían sido vistos en la bahía de Subic esa tarde. Como la bahía de Manila era considerada imposible de navegar por la noche por los extranjeros, Montojo esperaba un ataque a la mañana siguiente. Sin embargo, Oscar F. Williams, el cónsul de los Estados Unidos en Manila, había proporcionado a Dewey información detallada sobre el estado de las defensas españolas y la falta de preparación. Basado en parte en esta información de inteligencia, Dewey, embarcado a bordo del Olympia, llevó a su escuadrón a la bahía de Manila a la medianoche del 30 de abril. Pasando la entrada, 2 minas españolas explotaron, pero resultaron ineficaces ya que estaban muy por debajo del calado de cualquiera de los barcos debido a la profundidad del agua. Dentro de la bahía, los barcos normalmente usaban el canal norte entre la isla Corregidor y la costa norte, y este fue el único canal minado. En cambio, Dewey utilizó el canal sur sin minas entre las islas El Fraile y Caballo. La batería de El Fraile disparó algunas rondas, pero el alcance era demasiado grande. A las 5:15 am del 1 de mayo, el escuadrón estaba frente a Manila y la batería Cavite disparó tiros de alcance. Las baterías de la costa y la flota española abrieron fuego, pero todos los proyectiles se quedaron cortos porque la flota aún estaba fuera de alcance. A las 5:41 se ordenó que se comenzara el ataque total hacia los cruceros españoles.
Entonces las unidades americanas se acercarían de manera lenta hacia la base española, alternando el fuego de sus baterías, disparando alternativamente con babor y estribor. Haciendo esto hasta por 5 veces, cubriendo un rango de avance de 3,5 kilómetros. España contestaba el fuego hacia el enemigo con sus defensas y los disparos de sus ligeros buques. Los disparos desde tierra no lograban un alcance certero. El fuego de sus buques no era tampoco mucho más eficaz que el de sus reductos. Durante más de 2 horas hubieron algunas naves españolas que no participaron del bombardeo y defensa contra el enemigo americano. Después de más de 1 hora de combate directo e intenso, Montojo observa sus pocas posibilidades ante su enemigo, veía cómo los incendios de sus naves crecían. Y opta por apostar en utilizar los buques para embestir a los americanos. Ordena que el crucero insignia Reina Cristina se adelante en esta acción de ofensiva. Lo que sucede a continuación es que los americanos concentran su fuego contra el Reina Cristina, dejándolo inoperativo. El barco pudo regresar a la costa y Montojo ordenó hundirlo, muriendo casi toda la tripulación por los daños. Por su lado el buque Castilla queda enganchado en el fondeadero y en su movimiento el barco gira sobre el agua. Debido a que solo estaba en ese momento artillado por un solo lado, quedó con toda su batería de espaldas al enemigo. El barco naufragaría totalmente destruido. El capitán ordenó entonces que la hundieran y la abandonaran. El Ulloa fue alcanzado por un proyectil en la línea de flotación que mató a su capitán e inutilizó a la mitad de la tripulación. El Luzón tenía 3 cañones fuera de combate, pero por lo demás resultó ileso. El Duero perdió un motor y solo le quedaba un cañón capaz de disparar. Previo a las 8 a.m., luego de que se informara que solo quedaba un reducido número de munición para las armas americanas, Dewey indicó alejarse y reunirse lejos del área de combate. El mensaje para mantener la moral del personal naval americana fue que pasaran a tomar desayuno. Entre tanto, la vigía en las naves estadounidenses distinguía claramente incendios moderados en 4 naves españolas y otro incendio leve en una unidad americana. Momentos después se observaría que los incendios españoles se empezaban a controlar. Lo que dejó ver que el daño que habrían infligido en los navíos españoles, según los vigías americanos, no era de gran relevancia. Este movimiento permitió a Montojo llevar las naves a recaudo de la bahía y resistir. En la reunión de comandantes en el Olimpia minutos después se descubrió que el mensaje de poca munición había sido distorsionado y malentendido. En realidad sí se disponía aún de varias rondas. A las 10:40 a.m. se reanudó la acción, pero los españoles ofrecieron poca resistencia y Montojo emitió órdenes para que los barcos restantes fueran hundidos y los cañones llevados a tierra. El Olimpia, Baltimore y Boston luego dispararon contra las baterías terrestres y luego hundiendo el Ulloa. El Concord disparó contra el transporte Mindanao. El Petrel disparó contra las oficinas gubernamentales junto al arsenal y se izó una bandera blanca sobre el edificio, tras lo cual cesaron todos los disparos, pasado el mediodía. Los americanos prefirieron disparar mucho a disparar bien, logrando un 1% de impactos que alcanzaron sobre todo a los 2 buques mayores de Montojo. Los españoles solo lograron alcanzar al Baltimore, que perdió 2 cañones por un único y afortunado disparo español, y provocar un pequeño incendio en el Boston. Los americanos reconocieron 13 hombres muertos y 38 heridos.
Los españoles sufrieron 77 muertos en total, mar y tierra. Con esta batalla, Dewey logró el dominio de la bahía de Manila y esto animó a los filipinos a sublevarse contra los españoles. A Dewey se le ascendió a contraalmirante por esta victoria. Por haber abandonado su escuadra antes de haber finalizado el combate, Montojo fue encausado y expulsado de la armada, readmitiéndosele más tarde en la reserva. El almirante estadounidense George Dewey llegó a testificar a su favor en el consejo de guerra que se le hizo, en el que señaló que, a pesar de la antigüedad de los barcos españoles, supo defenderse muy bien con los pocos medios de los que disponía. De los buques españoles perdidos en el combate, los americanos volvieron a poner en servicio una vez finalizada la guerra, el Isla de Cuba, el Isla de Luzón y el Don Juan de Austria, que no tenían daños profundos y estructurales y que estuvieron en servicio en Filipinas durante varias décadas. Los demás naufragios no fueron recuperables más solo para el desguace.